Estamos ahora acompañados con Juan Cheput, congresista de Peruanos por el Cambio. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Bien, lo que se preguntan muchas personas es si hubo o no hubo negociación, o esa era una decisión del presidente Kuczynski de hace algunos meses. ¿Cómo ha sido la situación? Bueno, hace meses no, pero sí era un tema que se venía tratando desde la campaña, a tal punto que generó polémicas sobre si era régimen domiciliario o se generaba el indulto. O sea, es un tema que ha estado latente. No olvidemos que en esos 18 meses, en más de una oportunidad, los parlamentarios fujimoristas nos decían: no pongan el tema en agenda si no lo van a hacer. Es decir, es un tema que ha estado allí latente. Ahora, en estos últimos días el presidente obviamente ha tomado una decisión que le faculta la Constitución, la del indulto humanitario, sobre la base de informes médicos pertinentes, que era una cuestión que le reclamaba la ciudadanía. Pero esta decisión la ha tomado en soledad, ¿no? Ah, claro, porque el presidente tiene esa atribución. Mira, ¿qué hubiera pasado si el presidente hubiera empezado a consultar a diestra y siniestra? Pues simplemente se hubiera filtrado, se hubiera generado una polémica innecesaria y se habría contaminado el propio proceso de toma de decisión. Entonces el presidente opta por esta atribución constitucional de otorgar el indulto humanitario, y al final lo que nosotros esperamos como consecuencia de esto es que la gente lo asimile una vez que vea los considerandos de la resolución, que significa el sustento médico que faculta la salida de Alberto Fujimori. Se dice que este informe médico incluso no sería real de por sí, ¿no? Que habría ahí un conflicto de intereses porque uno de los doctores que pertenecen a la Junta Médica ha sido doctor anteriormente de Alberto Fujimori. ¿Qué pasaría en ese caso si es que se llega a saber que no está tan enfermo como dice la Junta Médica? Bueno, yo no creo que se esté tomando ese riesgo. Yo creo que es evidente que Alberto Fujimori sí tiene un franco deterioro de salud. Y creo también que la Junta Médica ha actuado de manera pertinente. En todo caso, tanto desde el Ministerio de Salud como del Ministerio de Justicia tendrán que dar la explicación ya más profunda del caso. Pero no creo y desestimo que el presidente esté tomando la decisión sobre la base de informes falsos. Él tiene que ser muy cuidadoso con esto y no dudo que así ha sido. Pero el fondo del asunto que también motiva al gobierno es el que tiene que ver con la reconciliación nacional. No podemos seguir peleándonos a diestra y siniestra sobre la base de un antifujimorismo y un fujimorismo. Muchas veces las elecciones en el país se han decidido no votando a favor de alguien, sino en contra de alguien. Y ese clima de permanente enfrentamiento simplemente no puede continuar. Con la salida de Alberto Fujimori, digamos, con este indulto que se le ha dado, ¿usted cree que desaparecería el antifujimorismo? No, no va a desaparecer, pero ya no va a tener uno de sus fundamentales estímulos, ¿no? Desde el punto de vista de que cuando se sepa de que realmente está con una salud deteriorada, cuando se vea la actitud del gobierno de promover una reconciliación de cara al bicentenario y cuando las propias fuerzas políticas disminuyan su nivel de crispación. No digo que ya no hagan fiscalización, ¿no? Eso van a tener que seguir haciendo. El clima de confrontación en algunos casos va a continuar en el Congreso, pero ese factor llamado Alberto Fujimori, que generaba controversias en la propia bancada, ya no va a existir, y eso puede hacer que disminuya el ambiente de tensión. Dentro de la bancada de los fujimoristas. De los fujimoristas. En todo caso, lo que se pregunta a la población también es, si no existió esta negociación, ¿cómo así los congresistas fujimoristas parece que tenían la información de que Alberto Fujimori salía el día de ayer desde muy temprano, ¿no es cierto? Veíamos el tuit, por ejemplo, de Bienvenido Ramírez y del propio Kenji Fujimori, y sin embargo, al parecer los congresistas de la propia bancada oficialista de Peruanos por el Cambio se enteran a las 5 de la tarde del día de ayer. Claro, yo he tenido la oportunidad de hablar con Vicente Ceballos, que es el vocero titular hasta el momento. Luego la bancada tendrá que elegir quién es el nuevo vocero si es que se confirma lo de su renuncia. Y me comentaba que en esa reunión se ha comunicado la decisión, no ha habido ningún tipo de discusión, y eso obviamente puede haber generado algún tipo de controversia al interior de la bancada. Pero ¿cómo es que saben primero los congresistas fujimoristas, los que votaron por la abstención, y después se enteran los propios congresistas del oficialismo? Bueno, esa es una cuestión especulativa. Yo no sé si lo sabían o simplemente estaban intuyendo algo, ¿no? No creo que hayan tenido información oficial de ninguna manera, pues en esta reunión también participaron los ministros. Es igual, durante el pleno del Congreso se decía que habíamos pactado y era simplemente especulativo. En ningún caso se ha tocado este tema del indulto como mecanismo de negociación. Pero lo que anima al presidente a tomar esta decisión no es solamente el deterioro de la salud de Fujimori, evidente, sino
ese propósito de tratar de reconciliar al país, ¿no? Que yo creo que eso va más en el fondo del asunto de lo que lo ha llevado a tomar esta decisión, que es compleja. Una reconciliación que de pronto vendrá acá, no se sabe cuántos años, porque en estos momentos parece que el Perú está dividido. Mira, hay que evitar ese nivel de confrontación. Yo, desde ese punto de vista, aliento a que tomemos las cosas con mayor calma, porque si se da esa explicación sustentando la decisión sobre la base de informes médicos, pues no hay por qué estar haciendo una serie de marchas en el país y alimentando un clima de enfrentamiento que a nadie conviene. Pero por otro lado, es importante señalar que tampoco hay que aprovechar esto desde un punto de vista político simplemente por un radicalismo que lleven a decir al presidente traidor y cosas por el estilo, ¿no? Acá lo que se tiene que buscar es la reconciliación sobre la base de la excarcelación de una persona que tiene indiscutiblemente problemas médicos. No es una cuestión que haya sido consecuencia de evitar la vacancia. De repente el momento en que ha sido pues indultado da mucho que pensar también a la ciudadanía con respecto a la vacancia, a la negociación. Eso sí tienes toda la razón. Yo creo que lo que está cuestionando un sector político es la oportunidad, pero no el fondo del asunto. Puede haber coincidencias en el sentido de que el señor Fujimori está enfermo y por lo tanto merece el indulto, pero la oportunidad en que se hace inmediatamente después de la vacancia es lo que puede generar algún tipo de controversia. Ahora, yo sí considero indispensable, y esta es una posición personal, que un funcionario del Ejecutivo, si no el propio presidente, converse con las víctimas. Las víctimas del fujimorismo merecen una explicación directa del propio gobierno, pues ellos son los que se podrían sentir en cierta medida afectados por esta decisión, y en una circunstancia como esa lo que le corresponde al Estado, más que al gobierno, al Estado, es tomar en cuenta a ese sector de víctimas. ¿Y va a salir Pedro Pablo Kuczynski a dar un mensaje a la nación? La verdad es que no lo sé, pero mira, independientemente si el presidente da un mensaje a la nación, la Premier también tiene unas conversaciones con la prensa o directamente con la opinión pública. Independientemente de todo eso, los que se consideran víctimas del fujimorismo tienen que tener un trato especial, directo, en el cual se les expliquen las razones por las cuales se ha indultado al señor Fujimori. Eso es indispensable para que sea la semilla sobre la cual empiece un verdadero proceso de reconciliación nacional. ¿Cómo va a quedar ahora su bancada después de la salida de Ceballos y de Belaunde? Las posiciones que ellos tenían, si usted refiere pues que se sabía de este tema, que ya se había tocado en campaña, ahora se han visto sorprendidos, han decidido renunciar. Esto va a debilitar sin duda a la bancada de Peruanos por el Cambio. Bueno, indiscutiblemente es lamentable. Yo siento un aprecio por ambos y respeto su posición. En el caso de Vicente, todavía no se ha confirmado, es una información periodística que dicen que él lo ha asegurado, pero en todo caso no. Esperaré conversar con él este día miércoles que tenemos reunión de bancada. Pero sean 1 o 2 personas, obviamente es algo que nos afecta, es algo que lamentamos, pues son parlamentarios que hacen un buen trabajo y veremos cómo nos reacomodaremos, ¿no? Porque en política también, generado el hecho, hay que reaccionar ante él y veremos la forma como se elige a un nuevo vocero titular. Esa es una cuestión que tiene que decidir la bancada. Y aprovecho para aclarar, porque un colega tuyo me hizo esa pregunta, si yo asumiría el titularato. No es así. Yo soy vocero alterno y la bancada en su conjunto tiene que decidir quién es el vocero titular. En ese sentido no es un reemplazo que sube, ¿no? La bancada tiene que definir, en el supuesto de que se confirme la renuncia de Vicente, quién debe ser el vocero titular de la bancada. ¿Y eso cuándo se decidiría? Todavía no han llegado los papeles formales. ¿No? El día miércoles. La renuncia de Belaunde, digamos, sí ya está. La ha anunciado directamente a través del Twitter. En el caso de Vicente es una declaración periodística de la cual desprenden que va a renunciar. Por eso yo preferiría que él lo confirme o lo niegue, ¿no? ¿Cuándo tienen reunión? Este día miércoles, todavía no hemos determinado la hora, puede ser al mediodía, y ahí veremos todos esos detalles. ¿Cómo va a quedar el gabinete también? Me imagino que hay algunos ministros que tampoco están a favor del indulto de Alberto Fujimori. Esto generaría algunos quiebres y renuncias. No se sabe cuándo se darán tampoco, pero además indican que el tema de la reconciliación pasaría también por el tema del gabinete, ¿no? De elegir gente distinta.
Sí se sabe que ha habido varios ministros que se oponían al indulto desde hace tiempo, lo dicen en las redes, yo no quisiera mencionarlo para que no digan que estoy pidiendo que se vaya, pero sí habían un par de ministros que tenían ese tema. En todo caso, si ellos se sienten disconformes con la decisión del presidente, también están en su derecho de renunciar. Y dentro de esta recomposición mayor del gabinete podrían efectuarse los cambios. Ahora, un gabinete con características más políticas o con personas que permitan tender los puentes hacia otras agrupaciones, también es importante. Más aún si lo que queremos es una reconciliación, que es una palabra válida en un contexto de cara al Bicentenario, ¿no? Mira, nosotros analizamos cualquiera de los últimos procesos electorales y estamos viendo cómo se enfrenta un antifujimorismo contra el fujimorismo. O sea, no se vota por alguien, se vota contra alguien. Y ese tema de permanente enfrentamiento no puede continuar en nuestro país. Yo creo que ya es fundamental, sobre la base de esta decisión que ha sido compleja para el presidente y también difícil, que son cuestiones distintas, permita, en la medida que el señor Fujimori también esté a la altura de las circunstancias, porque no lo vamos a ver ahorita en mítines partidarios y cosas por el estilo, porque le pasaría lo que le pasó a Crucillar. Sale para regresar. Él indiscutiblemente, si está enfermo, y eso lo dicen los informes médicos, no puede estar desplazándose o haciendo mítines o haciendo una vida política activa, pues iría en contra de su propia permanencia en libertad. Entonces, sobre la base de eso, empezar un proceso de reconciliación nacional significa evitar los antis, para que de esa manera podamos diseñar en conjunto políticas públicas que beneficien a todo el país. ¿Qué pasa con la figura del presidente Kuczynski? Ha quedado debilitada después de la vacancia y luego de esta decisión, digamos, tampoco es que haya crecido los puntos, ¿no es cierto? O sea, tampoco es que el fujimorismo le agradezca, o los partidarios fujimoristas le agradezcan a Pedro Pablo Kuczynski. De acuerdo, Carla, pero yo considero que el presidente es lo suficientemente inteligente como para entender lo que está aconteciendo en estos momentos. Y la debilidad o fortalecimiento de su imagen depende de los siguientes pasos. Uno de los primeros tiene que ser explicar con detalle los fundamentos de esta decisión. Y uno de los más importantes, que irá en algún lugar, segundo o tercer lugar, es conversar con las víctimas o con los familiares de las víctimas, que son los que en estos momentos se sienten más afectados con esta decisión. Pero en todo caso, digamos, algunas voces dicen que incluso había entregado su cabeza en una bandeja de plata al fujimorismo. No, no es así. Mira el nivel que tenemos nosotros de enfrentamiento y aún más. Aquellas personas que dicen que nosotros hemos pactado esta liberación durante la votación, pues que se fijen en los últimos momentos para que vean cómo el fujimorismo estaba totalmente desconcertado con los resultados de la votación. O que vean los tweets de algunos parlamentarios señalando, por ejemplo, que Alberto Fujimori es un promotor de la corrupción porque han liberado al presidente Kuczynski, y luego los mismos parlamentarios que decían de que Fujimori liberado era un factor de corrupción dicen bienvenido a la libertad Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, esas contradicciones que se dan en el fujimorismo también tendrían que bajar de tono, porque ellos también en estos momentos se encuentran en un estado emocional muy alto, para que se den cuenta que la decisión del presidente tiene que ver con la unidad nacional. Que eso afecta a algunos, mira, no existe decisión presidencial que tenga a todos contentos. No existe. Ni los aumentos de sueldo ponen contentos a todos, ¿no? Entonces, cuando se dan decisiones así complejas, corresponde explicarlas. ¿Quiénes las tienen que explicar? Los voceros del gobierno, los voceros de la bancada. Y por otro lado, sí hay un trabajo que se tiene que hacer desde el Ejecutivo para que aquellas personas que se sienten afectadas directamente, como los familiares de las víctimas, tengan las precisiones del caso. Bien, en todo caso esperamos el pronunciamiento del presidente Kuczynski los próximos días. O de algún vocero que él designe, ¿no? Que puede ser la premier o algún ministro, ¿no? Ah, pero ¿no sería mejor, digamos, como que salga él, ¿no es cierto? Claro, podría ser una decisión de él, pero yo no quisiera anticipar a que sea él único y exclusivamente. Podría darse a través de los sectores especializados, justicia, salud, o si lo desea la propia premier, ¿no? Pero, ¿cuál será el destino o el futuro, mejor dicho, de Mercedes Arauz? Bueno, yo creo que ella ha demostrado durante los últimos días de que ha tenido un manejo político a la altura de las circunstancias, y la permanencia de cualquier miembro del gabinete es potestad única y exclusiva del presidente de la República, ¿no? Yo creo que ella está colaborando muy estrechamente con el presidente en estos momentos, y eso obviamente tiene que ser valorado, ¿no? Bien, muchas gracias por esta Gracias. entrevista. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.